¿Aló? Oye, ¿no tenemos espectadores? No, es que todavía no son las 11. Sí, falta un minuto. ¿Y entrarán a las 11? Sí, debería ser. Hay Ya, 16 inscritos, mira, así que ya, ok. para... Mira, si no hubiera a las 11:05, ponte tú, si tú ves que no hay, lo podemos cortar y reprogramar porque estoy re complicado en los ojos. Sí, eso te dije como que Sí, tú estabas... sí, estoy Vale, súper complicado. El reflejo en la pantalla hace que me duelan porque tengo un problema de una infección. vale. ¿Mm? Revisemos, no hay Ya, problema. ok, Listo. gracias. Buenos días, vamos a dar inicio a este seminario sobre haciendo negocios en Ecuador desde la mirada chilena. Vamos a hablar un poco sobre las características de Ecuador como destino de inversión y luego qué tiene interesante Chile respecto a este país. En primer lugar, bueno, la superficie es relativamente pequeña, es un tercio de la superficie que tiene Chile. La población son 17 millones de habitantes, divididos en 24 provincias, cuya capital es Quito. Las actividades económicas, la principal actividad es manufacturera, agroindustria, minería, construcción para fines locales y la industria petrolera es muy importante en Ecuador y es la principal fuente de divisas, además de los propios servicios de cualquier economía, transporte, comunicaciones y alimentación, pesca. Un aspecto interesante de Ecuador es que tiene una red importante de convenios para evitar la doble imposición. Aquí tienen enlistados los países que cubre, principalmente toda América del Sur, tiene Canadá, México, Rusia, algunos países europeos, China y Malasia. Perdón, Singapur. Luego un poco más adelante del Tratado de Chile con Ecuador en materia de doble imposición. Ahora, cuando uno llega a instalarse en un país, bueno, pues siempre está la posibilidad de prestar servicios desde el exterior, ¿cierto? Y la instalación en el país local va a depender generalmente de los requerimientos que tengan sus clientes. A veces los clientes les piden instalarse por comodidad, pero no porque sea necesario o indispensable para poder prestar el servicio. Es un tema operativo que decidirá cada cliente según sus necesidades, pero una vez que se decide establecer, tiene varias opciones, son bastante similares a Chile. Una característica que tiene Ecuador es que su código civil originalmente era igual al código civil chileno. Y por supuesto con el tiempo se han ido distanciando, pero en esencial los conceptos jurídicos son iguales y esa es la razón por la cual hubo un tiempo en que gente que estudiaba Derecho en Ecuador se titulaba en Ecuador y volvían a Chile y en un virtud del intercambio que había de reconocimiento mutuo de títulos, se podía ejercer acá en Chile habiendo sido titulado como abogado en Ecuador. Ahora, siempre, al igual que aquí en Chile, si tienen una empresa, tienen que tener un mandatario local, que tiene que ser una persona residente del país.
Ahora, ¿qué instituciones intervienen en la constitución de sociedades? Está la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el Registro Mercantil, el Servicio de Rentas Internas, que es equivalente a nuestro Servicio de Impuestos Internos, y en el caso que quieran participar en licitaciones públicas, también hay que inscribirse en un registro de proveedores del sector público. Ahora, hay que distinguir diferentes actividades que pueden requerir o no instalarse en Ecuador. Determinados actos jurídicos esporádicos en general no requieren presencia comercial, es decir, no necesitan que la empresa esté constituida en Ecuador, sino que se pueden prestar servicios desde el exterior. Ahora, empresas que tienen actividades ocasionales deberían contar con un apoderado en Ecuador, similar a lo que ocurre aquí en Chile también, y también se le puede designar un mandatario con poder para contestar demandas. Ahora, si se quiere desarrollar actividades en relación con el suministro a compras públicas, obras públicas, prestación de servicios públicos y explotación de recursos naturales, hay que estar establecido en Ecuador. Y en el ejercicio habitual también de actividad económica requiere el establecimiento de una empresa en Ecuador. Eso es en principio, pero eso no consta a que se pueda prestar servicios desde el exterior si esos servicios no requieren una calificación específica para ser prestados en Ecuador, ¿no? Por ejemplo, servicios de computación se podrán prestar siempre desde el exterior sin necesidad de estar establecidos. Ahora, se permite en Ecuador que la propiedad de las empresas esté 100% en manos extranjeras. En general se requiere que es de dos accionistas que pueden ser personas naturales o jurídicas, excepto en el caso de las sociedades anónimas simplificadas, que son similares a las sociedades por acciones chilenas, y tienen que tener un representante legal que tiene que tener, puede tener el título de presidente, director general, gerente general, y los tipos de empresas que más se utilizan, igual que en Chile, son la sociedad anónima, la sociedad de responsabilidad limitada y más recientemente las sociedades anónimas simplificadas. Existe también la posibilidad de establecer una sucursal de empresa extranjera, como también sucede aquí en Chile. En ese caso, la empresa que se establece como sucursal no tiene una personalidad jurídica distinta a la sucursal de la matriz. Y esto se usa generalmente cuando se trata de empresas que requieren acreditar una experiencia. Cuando se crea una empresa separada, una filial, esa empresa nace el día, tiene cero experiencia, digamos, nace y de ahí para adelante tiene que ganarla. En cambio, si es una empresa que ya existe, ha estado realizando operaciones anteriormente en su país de origen, por ejemplo, obras públicas, y quiere participar en un concurso de una obra pública en Ecuador, tendría que constituirse como sucursal y así va a poder licitar utilizando su experiencia previa. Eso es lo interesante de las sucursales. El problema que tienen las sucursales es que, como les decía, no tienen personalidad jurídica y responde la matriz ilimitadamente por las obligaciones que pueda contraer esa sucursal eventualmente. Ahora, el proceso de constitución de una sociedad requiere reservar el nombre, que esto es bastante frecuente en otros países, en Chile eso no se da, se preparan los estatutos, se reduce una escritura pública, se inscribe en el registro de comercio y se obtienen los documentos habilitantes con la superintendencia de compañías y la obtención del registro tributario con la autoridad tributaria. Las sociedades anónimas simplificadas, ya algo alcanzamos a decir, son similares a las sociedades por acciones, permiten un solo accionista, ese accionista puede ser extranjero, es mucho más flexible también en cuanto a los requerimientos de quienes tienen que ser sus representantes, administradores, etc. Es bastante rápido también el proceso de constitución, da mayor libertad al momento de ejercer actividades comerciales, como ya lo dije también son empresas que permiten tener un solo accionista, que puede ser persona natural o jurídica, y por supuesto puede ser una sociedad extranjera, y es un proceso más expedito, como ha sido la tendencia en Sudamérica en general, digamos Latinoamérica, de establecer este tipo de sociedades. Nosotros no hace mucho que tenemos la sociedad por acciones, serán 10 años, y están apareciendo posteriormente en Colombia, en Argentina, aunque en Argentina han generado algunos problemas a raíz de la autoridad en un último gobierno. En general, no tienen limitaciones en cuanto a las actividades que pueden realizar, ¿no? El proceso de constitución es similar, también se reserva el nombre, se elabora el estatuto, se hace el aporte, se tiene que inscribir con la autoridad pública, la superintendencia, y tiene que terminar obteniendo el RUT. En cuanto a
la administración tributaria, el servicio de rentas internas es el equivalente a nuestro servicio de impuestos internos. Allí va en Ecuador a la tasa del 12%. Hay un impuesto a la renta del 25%, que es el equivalente a nuestro impuesto de primera categoría. Hay un 2%, una tasa preferencial para las microempresas, que eso también lo tenemos en Chile. Existen impuestos a los consumos especiales, como los impuestos al lujo, alcoholes, combustibles, y también existe interesante e importante el impuesto a la salida de divisas, que es el 5% de la remesa. Entonces, tienen que considerar que cuando invierten en Ecuador, cuando envíen las utilidades, además de un eventual impuesto de retención que pueden aplicar sobre el dividendo, tienen el impuesto a la remesa, que es un impuesto, digamos, cambiario. ¿Mm? Recuerden que en Ecuador la moneda es el dólar, la moneda de uso permanente. Em, Otro aspecto interesante que tiene Ecuador es que hay una tasa con una penalidad, digamos, llega al 28% cuando el accionista es un residente en un país de baja o nula tributación. ¿Mm? Entonces hay que pagar el 28%. Ahora, dada esta introducción general sobre Ecuador, y siendo que esta es un webinar sobre la perspectiva chilena, nos interesa decir qué tiene Chile respecto a Ecuador que lo pueda hacer interesante. Bueno, en materia de comercio, bienes y servicios tenemos un tratado de libre comercio en vigor y recientemente negociado un nuevo tratado de libre comercio. Tenemos un convenio de doble tributación que ya tiene casi 20 años y también un acuerdo de promoción y protección de inversiones, que vamos a dar unas palabras sobre esto más a continuación. El Tratado de Libre Comercio Chile-Ecuador partió con un acuerdo de complementación económica suscrito en el marco de la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración, y estos acuerdos de complementación económica existen varios, de los cuales Chile es parte, dentro de los cuales está el Mercosur. También es un acuerdo de complementación económica suscrito en el contexto de la ALADI. Este tratado de libre comercio, que se refiere principalmente a bienes, fue reemplazado con posterioridad por el Acuerdo de Complementación Económica número 65, en vigor desde el año 2010, y profundiza el comercio bilateral ya existente. Junto con eso se firmó un acuerdo de asociación estratégica para profundizar el diálogo político y social y cooperación entre ambos países. El año pasado, en agosto, se suscribió un tratado de libre comercio mucho más amplio y omnicomprensivo que los existentes, que ya fue aprobado por el Congreso ecuatoriano. En Chile todavía no se ha aprobado y debería aprobarse dentro del curso de este año para entrar en vigencia, suponemos que a partir del año 2021, aunque podría ser que a partir de este año. Y una cosa que no contiene este Tratado de Libre Comercio es protección de inversiones, porque ya teníamos con Ecuador un acuerdo de promoción y protección de inversiones desde el año 95, que vamos a hablar más adelante. Y ahora el convenio de la imposición Chile-Ecuador, este sigue el modelo OCDE de Naciones Unidas, que es el caso de la mayor parte, digamos que en realidad todos los tratados de doble imposición que tiene Chile vigente en este momento, ya que el que tenía con Argentina de los años 70, que seguía el modelo del Pacto Andino, fue denunciado, como se llama, a nivel internacional cuando una de las partes termina con este tratado y fue reemplazado por un modelo OCDE, que ya tiene unos años dando vuelta. Este acuerdo de doble tributación Chile-Ecuador está vigente desde el 1 de enero del año 2005 y es bastante tradicional en el sentido que las empresas prestadoras de servicios de Chile o Ecuador en el comercio bilateral no están sujetas a impuestos en el otro país si es que no tienen un establecimiento permanente. ¿Mm? Y que el establecimiento permanente, concepto bastante frecuente, o sea, se apega bastante a la definición tradicional, perdón, del modelo OCDE de Naciones Unidas, y si no hay un lugar fijo de negocios en Ecuador, una empresa chilena, o no tiene un representante dependiente en Ecuador, o viceversa, no va a haber establecimiento permanente, y por lo tanto los servicios que se presten de uno a otro país no van a quedar afectos a impuestos de retención ni de ningún otro tipo. Salvo, por ejemplo, que la empresa que está prestando los servicios chilena vaya a Ecuador, mande a su personal y esté en más de 183 días en un plazo de 12 meses. En ese caso sí quedaría efecto impuesto en Ecuador esta empresa chilena que estamos usando de ejemplo. La tasa el artículo 10 sobre dividendos mantiene el principio de que si Chile permite integrar
que significa que se descuenten los impuestos de primera categoría del impuesto al dividendo, que es el 35%, en un 100%, no altera el artículo 10 las tasas que ha fijado Chile, por tanto Chile sigue cobrando el 35%, mientras que Ecuador en este caso tiene una tasa del 15%. Está la tasa de los intereses, que también tiene diferentes tasas según el tipo de préstamo, y 15% para regalías. En cuanto al acuerdo de promoción y protección de inversiones Chile-Ecuador, este ha sido un modelo tradicional, aunque este modelo no fue preparado institucionalmente como pasó con los convenios de doble imposición, es el primer tratado bilateral de inversión, como se llaman a nivel internacional este tipo de tratados, se suscribió en los años 60 y luego varios países fueron tomando sus primeros tratados como modelo y fueron suscribiendo acuerdos similares que tienen como características principales proteger al inversionista del riesgo de expropiación, asegurando que en este caso no dice que no se le vaya a expropiar, sino que si es que se expropia, se le tiene que pagar una indemnización que debe ser pronta, efectiva y oportuna. ¿Mm? Y tiene que ser, eso significa a valor de mercado, se tiene que pagar la indemnización de manera inmediata, porque puede ser el valor, te voy a pagar el valor de mercado de lo que te estoy expropiando a 50 años, que eso en realidad hace que la indemnización se convierta en nada. Y, por supuesto, la parte que ha sufrido la expropiación siempre puede aceptar o negociar un acuerdo diferente a lo que tenía previsto, pero eso siempre está entregado a la voluntad de las partes. Ahora, ¿qué pasa si el inversionista sufre una expropiación y no se le cumple con los criterios estos de que la indemnización sea efectiva, pronta y oportuna? Entonces puede recurrir al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o CIADI, que se establece un panel arbitral y en este caso el privado puede demandar al Estado, el receptor de su inversión, si es que no se ha cumplido con los parámetros establecidos en este tratado y hubiese sido objeto de alguna expropiación o trato discriminatorio, por ejemplo, y que se le indemnice. Eso sería lo que yo les puedo contar en general, perspectiva Chile-Ecuador, en cuanto a las inversiones. Y me gustaría ahora, si tienen algunas preguntas, que las formularan, por favor. Ah, no hay preguntas. Parece que no hay preguntas. Si alguno de ustedes quiere recibir copia de la presentación, se le puede enviar el correo electrónico. Lo voy a escribir en el chat y encantado se las haría llegar. Pareciera que no tenemos preguntas. Ya. Sí, enviaremos la presentación. Miguel, por favor, si me pudieras mandar un correo y te respondo y te mando la presentación. Si hay alguna consulta que quieran hacer también, se las respondería encantado. Ver un seminario breve. Bien, ahí está. Muchas gracias. Entonces, estaríamos terminando el seminario. Le agradezco el interés y a ver si en una oportunidad más próxima nos volvemos a ver. Muchas gracias. Que tengan un buen día.